Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten a Torah, beshen Yeshua HaMashiach, bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos para darnos tu Torah. Bendito seas Yahweh, dador de la Torah. En el nombre de Yeshua, el Mesías, gracias Padre eterno por tu palabra. Amén y amén. Vamos a abrir hoy el capítulo 15 de Bereshit en nuestro estudio sistemático del libro de Génesis. Hoy nos toca este capítulo 15 muy interesante y primeramente vamos a dar lectura para poder de alguna manera entender mejor cada uno de los puntos a destacar en nuestro estudio sistemático de Sefer Bereshit. Vamos a ir al capítulo 15 entonces de Génesis. Y vamos a leer desde el versículo 1. Le invito a que pueda usted tomar nota también de cada una de las enseñanzas que el Eterno permite a través del estudio de su palabra. Génesis capítulo 15 dice: Después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y soy tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Adonai Yahweh, ¿qué me has de dar siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo más Abraham: Mira que no me has dado hijos, y aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Y luego vino a él la palabra de Yahweh diciendo: No te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y le llevó fuera y dijo: Mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu simiente. Y creyó a Yahweh, y él se lo contó por justicia. Y le dijo: Yo soy Yahweh, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Adonai Yahweh, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Apártame una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todas estas cosas, y las partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo a Abraham: Ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y será afligida por 400 años. Mas también a la nación a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se dejó ver un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo: A tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los cineos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Palabra del Eterno. Hoy vamos, como dijimos, a ver este capítulo 15. Tenemos que ver en primer lugar que en este capítulo el Eterno anima a Abraham. Y Abraham se queja porque no tiene heredero, pero el Eterno le promete un hijo, y no solamente un hijo, dice la Biblia también que una numerosa descendencia. Sabemos que Abraham, a través de este capítulo 15, es justificado por su emuná, es decir, por su fidelidad, por su fe. Y se le vuelve a prometer la tierra de Canaán y le es confirmado con una señal, y claro, dice la última parte de este capítulo, por una visión. Ajara de Barima Ele, allá de Bar Yahweh el Abraham, Bamahase lemor al tirá Abraham, Anohim agem lach, serajeja arebe meod.
Después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y soy tu galardón sobremanera grande. Adebarina Yahweh, las palabras de Yahweh. Digamos que esta nueva revelación del Todopoderoso difiere de las previas tanto en la forma como en la sustancia, ¿no? Porque constituye otro punto crucial, podríamos decir, en la vida de Abraham. ¿Sí? La frase de Bar Yahweh, la palabra de Yahweh, tan común, ¿no? Después en las escrituras, cuando estudiamos el Humash de Shemot, el Humash de Bemidbar o el Humash de Devarim, es decir, los libros posteriores. Pero aquí vemos que se usa por primera vez. Y esta frase, inseparablemente relacionada, ¿no?, con la obra de los profetas, encuadra con exactitud, digamos, en la revelación a Abraham Avinu. Tanto más cuando que el Eterno mismo se refiere a Abraham como a un profeta. Y eso lo podemos ver también en el capítulo 20, vamos a ir un poquito más adelante, versículo 7 del mismo libro de Génesis. Dice el Pasuk 7: ahora pues, devuélvele su esposa a este hombre, porque él es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si tú no la devolvieres, sabe que de cierto morirás con todo lo que fuere tuyo, dice el versículo. Entonces vemos también aquí la categoría, ¿verdad?, en la que el Eterno empieza a comunicarse con Abraham, y también dice Bemahazé, en visión. Bueno, aunque esta no es la primera visión registrada en la Biblia, la palabra Hazón, visión, se usa aquí por primera vez. Podremos decir que las revelaciones del Eterno se realizaron en formas diferentes, ya fuera para los patriarcas, los profetas, los Sheliahim, también los enviados en la época de Yeshua. En primer lugar, es mediante la manifestación personal de Yeshua, la cual sabemos que más tarde se encarnó para salvación de la humanidad y de todo aquel que cree. Y es mediante una voz audible. Muchas veces esta visión es acompañada a veces por la aparición de símbolos, como por ejemplo cuando hace al Tevilá y Yeshua, allí en Mateo 3, 16 y 17. Pero también vemos que muchas veces es a través o mediante de ángeles que aparecen muchas veces como seres humanos y realizaron milagros para acreditar la misión, porque sabemos que los ángeles son mensajeros, son portadores del mensaje. ¿Sí? Como vemos en el caso también de Jueces, capítulo 13, verso 3 al 7, cuando habla en el caso de la madre de Shinshón, de Sansón. También vemos que es obviamente por el Ruach HaKodesh, el espíritu de Elohim, sobre la mente, claro, para impartirle un claro concepto, pero una convicción también de las cosas percibidas. Como vemos en el caso de Shaul, en Hechos 20, verso 23. En el caso de Jacob, más adelante, el capítulo 28, verso 11 al 15, ¿sí? Les doy de tarea estos versículos para que usted pueda anotarlos y estudiarlos. Ahí es a través de sueños, o también visiones que son realizadas de día y de noche, como el caso que se trata aquí, digamos que oscureció en gran manera, o también aquí por Números 24, verso 4 y 16, que nos habla de Balaam. Bueno, las dos últimas fueron las formas más comunes que el Eterno usó para comunicar su bendita voluntad a los hombres, ¿no? Y esto está de acuerdo con el anuncio: cuando haya entre vosotros profeta de Yahweh, le apareceré en visión, dijo allí por Números 12:6, en sueños hablaré con él, dice. ¿Sí? Números capítulo 12, versículo 6. Entonces vemos claramente las formas en cómo el Eterno se comunica. Al tirá Abraham, Anoji Magen Lach, le dijo: no temas porque yo soy tu escudo, le dijo a Abraham. Estas palabras tenían el propósito de que la mente de Abraham quedara en paz, quedara en shalom. Los reyes de Mesopotamia podrían volver para vengar su derrota, o los paganos cananeos también, ¿sí? Ya celosos del poder creciente de Abraham, podrían atacarlo.
pero el Eterno le prometió ser su escudo. La palabra magem es escudo. Digamos que es el escudo, bíblicamente hablando, es el símbolo de protección, ¿no? En las guerras antiguas. Si miramos el Salmo, capítulo 3, vamos a ir a Tehilim, capítulo 3, versículo 3, nos dice: pero tú, oh Yahweh, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, dice el versículo. Miren ustedes qué interesante esta afirmación, ¿verdad? Pero también dice su galardón, dice más adelante. O sea, ambas cosas había experimentado Abraham durante la expedición militar anterior, que ya estudiamos en el capítulo anterior, porque el Eterno lo había protegido en la batalla y lo había recompensado con la victoria final. Entonces, debía creer que el Todopoderoso, Yahweh, nuestro Elohim, continuaría haciendo por él lo que había hecho en tiempo pasado. Pero vemos el versículo 2, que Abraham le dice: ando sin hijo. ¿Sí? Aparece la palabra hijo como heredero. Digamos que el temor de Abraham no se debía tanto a posibles represalias militares, como a que todavía no tenía un heredero. Para otros problemas más inmediatos, su mente recurría a la promesa divina, ¿no?, que lo había llevado a Canaán en primer lugar. Siendo que no tenía hijos, entonces ¿cómo podría realizarse la promesa del Eterno de que él llegaría a ser el progenitor de una gran nación? Entonces la combinación de Adonai y Yahweh aparece aquí por primera vez, reconociendo que Yahweh es su amo, ¿sí? Su amo. Adonai se está refiriendo a su amo, su dueño, su gobernante, su monarca. Es decir, Abraham se dirigió a él como mi dueño y añadió a eso el nombre personal divino, ¿sí? El nombre personal de nuestro Padre, Yahweh. Y es por eso que se menciona también el mayordomo de mi casa, dice. Bueno, hay registros muy mesopotámicos, sí, han ayudado mucho a entender. Entonces, digamos, era muy oscuro de entender. Y esos registros muestran que una pareja rica, uno de sus esclavos, va a ser el heredero de toda su propiedad, y que también los cuidaba en su ancianidad. Digamos, y deberes relacionados con la adopción eran escritos, sellados y luego firmados por varios testigos, así como por las dos partes del convenio. Abraham temía que no le quedara otro camino, sino seguir la práctica común de aquel entonces, de aquel tiempo, de adoptar como su hijo legal y heredero a su servidor más digno de confianza, Eliezer, ¿sí? Eliezer de Damasco. Este pensamiento se expresa primero en la frase hebrea, que se traduce literalmente como el hijo de la posesión de mi casa, lo que significaría aquel que será el heredero de mi casa. O sea, el mismo pensamiento claramente se repite con las palabras del verso 3, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Todos los anhelos, sufrimientos, desengaños de los años de la vida matrimonial de Abraham se expresan en este lamento, que nadie nacido de él, sino solo uno nacido en su casa, sería su heredero, Eliezer, nacido en la casa de Abraham y criado como todos los otros siervos de Abraham en el temor de Yahweh. No solo dice la Biblia que era un esclavo digno de confianza, sino un fiel seguidor de Abraham, ¿sí? Y dice que era hombre piadoso y experimentado y de sano juicio. Dice el versículo 5 en nuestro estudio: Vayotzeo toja hutza, vayomer abedna, ashamaima, usfor akohabim, im tuchal lisporotam, vayomerlo ko iye zareja. Es decir, y le llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, las kohabim, si las puedes contar. Y le dijo: así será zareja, tu simiente. O podremos también traducirlo como tu descendencia. Mira los cielos, le dijo Abraham. Bueno, esto muestra que Abraham por la noche, ¿no?, estando todavía en visión,
el patriarca fue llevado al aire libre y se le ordenó que levantara los ojos hacia el cielo estrellado y contara, si podía hacerlo, sus miríadas de resplandecientes estrellas, si quería saber el número de su descendencia. Sabemos que eso es algo imposible. Y es por eso que nos dice nuestro pasuk 6, Be'emim Yahweh Vayahash Beha Lo Tzedaka. Es decir, que creyó a Yahweh y él se le contó por Tzedaka, ¿sí? Por justicia, si lo traducimos. Bueno, Shaul en el estudio de Romanos e incluso Gálatas también, Shaul usó este pasuk, este texto, podremos decir como la piedra angular sobre la cual él fundamenta la enseñanza de la justificación que viene por la fe, no por las acciones. Porque podemos hacer muchas acciones, pero no tener fe, ¿sí? Entonces anótese Romanos 4, verso 3 y Gálatas 3, verso 6. Digamos que aunque la posibilidad de que Abraham tuviera hijos había disminuido desde que el Eterno le diera la primera promesa, puesto que su edad ya había aumentado, pero no vaciló en aceptar la palabra que el Eterno, ¿sí?, de que así sería y que lo llevaría a cabo, y la forma verbal hebrea traducida como Emim, creyó, viene de la misma raíz de la palabra amén, ¿sí?, la cual destacamos nuestro deseo de que el Eterno oiga y realice nuestras oraciones. Siempre que nosotros oramos, levantamos plegaria, tefilá, oración al Todopoderoso, decimos amén. Y este verbo expresa completa confianza en el poder, pero claro, en las promesas que el Eterno nos ha hecho. Además, la forma particular del verbo que aquí se usa, ¿no?, en este pasuk, no solo fue la experiencia histórica de Abraham en ese momento, sino también un permanente rasgo de carácter, porque perseveró creyendo, dice. La fe de Abraham, su confianza, su bitajón en el Todopoderoso, en el Kadosh Baruj Hu, comparable a la de un niño, ¿no? No lo hicieron justo, sino más bien les fue contado por justicia, dice el pasuk. Esto es lo que quiero que reafirmemos. Fue contado por justicia, Let Tzedaka, ¿por quién? Yahweh, por Yahweh. Entonces, por primera vez se presentan juntos estos importantes conceptos: fe, pero también justificación. Y eso vio que Abraham no había tenido justicia, basta que le fuera atribuida por Elohim. Y si él no la tuvo, ningún hombre jamás la ha tenido. Abraham era pecador y necesitaba redención también, como cualquier otro ser humano. Pero cuando injusticia le fue imputada, también se le extendieron las misericordias del Eterno, que incluían el perdón de su pecado y hacían accesibles la recompensa de la justicia. Entonces, por primera vez aquí aparece la plena importancia de la emuná, de la fe. Y también aquí por primera vez se menciona la justicia imputada. O sea que de aquí en adelante ambos conceptos fundamentales se presentan en la Biblia hasta ser tratados mucho más adelante en el capítulo 4, como mencionábamos, de Romanos, que prácticamente todo el capítulo toca este tema, Sheliach Shaul. Anoji Yahweh, dice nuestro versículo 7 de Génesis 15, yo soy Yahweh. Esto es muy importante, la afirmación. Sí, digamos que entre los versos 6 y 7 tiene que haber habido un lapso de longitud indeterminada. Y la nueva revelación se realiza durante el día, indudablemente hacia el fin del día, dicen los versículos 12 y 17. Es decir, al paso que la primera visión se había realizado durante la noche, la primera visión fue en el verso 5, y esto puede haber ocurrido al día siguiente, o posiblemente después, no lo sabemos. O sea, no se describen las circunstancias iniciales de la nueva revelación, pero sí sabemos que es en otro tiempo. Dice el verso 7, para darte a heredar esta tierra. Miren qué importante, para darte a heredar esta tierra. Ayer setija meur kashdim latet leja et haeretz azot lerishta.
Ani Yahweh. Yo soy Yahweh. Yahweh es el Todopoderoso. Y por tercera vez, el Kadosh Baruj Hu, el Todopoderoso, le aseguró a Abraham que había de poseer toda la tierra de Canaán. Anótense el capítulo 12, verso 7, que ya lo estudiamos, el capítulo 13, verso 14 y 15, pero ahora nuestro capítulo 15, verso 7. ¿Sí? Su condición no había cambiado en lo más mínimo desde que entró por primera vez en Canaán, y Elohim repitió la promesa a intervalos, ¿no? Y Abraham la aceptó sin ver nunca una señal visible de su cumplimiento. Todavía estaba errante, todavía estaba sin hogar, como había estado cuando llegó de Mesopotamia y no tenía hijos. Era natural que esas preguntas surgieran en su mente. Por eso él pregunta en el versículo 8 de nuestro estudio: Vayomer Yahweh Elohim, Bama eda kirashna. Es decir, le pregunta, ¿verdad? Y él respondió: Adonai Yahweh, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Fíjense en las preguntas que hace Abraham. ¿En qué conoceré? O sea, este pedido de una señal se puede comparar incluso con los pedidos allí por el capítulo 6 de Shoftim, de Jueces, verso 17, verso 36 al 40, los pedidos de Gedeón, los pedidos también de Hizquiyá, de Ezequías, en Segundo de Reyes 28. La pregunta de Abraham no era un síntoma de incredulidad, o podríamos decir de duda, sino la expresión de un anhelo de ver el cumplimiento de las promesas del Eterno. Más tarde, allí por Zacarías 1, verso 18 y verso 20, Zacarías pidió una señal debido a su incredulidad. Pero Miriam presentó una pregunta similar al ángel, teniendo emuná, teniendo fe y anhelando humildemente una seguridad adicional, allí en el versículo 34 y 35 de Lucas 1. El Eterno, Kadosh Baruj Hu, que ve el corazón y responde de acuerdo con lo que ve, reconoció el derecho de su fiel siervo Abraham de procurar una plena seguridad para su fe. Y esto es algo hermoso porque vemos también cómo el Eterno nos ayuda a trabajar con nuestra propia fe. Tráeme una becerra, le dijo el Kadosh Baruj Hu en el verso 9. O sea, el Eterno condescendió en entrar en un pacto solemne con Abraham, una alianza, una forma usual entre los antiguos, y la expresión llevar a cabo en el texto o hacer un pacto, literalmente sabemos que es la palabra cortar un pacto. ¿Por qué la palabra karet, cortar una alianza o cortar un pacto? Se derivaba de la práctica que aquí se describe, porque los animales que se le indicó a Abraham que usara eran precisamente los que más tarde prescribió el Eterno a Moshe como bestias para los sacrificios. ¿Sí? Y si tienen duda de esto pueden revisar Éxodo 29:15, Números 15:27, Números 19:2, Deuteronomio 21:3 y Levítico 1:14. ¿Sí? El requisito de los animales es que fueran de 3 años, dice el Pasuk, y especifica que se trataba de animales aptos. Entonces, de ahí viene la palabra de cortar un pacto, ¿sí? De esa práctica. El verso 10 nos dice, los partió por la mitad, es decir, los cortó. Cada uno de los 3 animales fue sacrificado y dividido, y las 2 mitades colocadas una enfrente de la otra con un espacio intermedio. Las aves, dice la Escritura, que fueron muertas, pero no fueron divididas. Y probablemente una fue colocada a un lado y la otra al lado opuesto. Los participantes del pacto debían caminar entre los pedazos divididos, prometiendo, claro, simbólicamente, obediencia perpetua a las cláusulas que así se convenían solemnemente. Las vidas de los animales eran la garantía, podríamos decir, de las vidas de los que participaban en el pacto. Y esa práctica continuó en vigencia durante muchos siglos, muchos años, porque incluso la encontramos utilizada en el tiempo de Jeremías,
allí en Jeremías 34, versículo 18 y 19. Vamos a leerlo. Jeremías 34, verso 18 y 19. Dice la Escritura: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los eunucos y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que pasaron entre las partes del becerro, dice. Entonces vemos aquí evidencia bíblica de esta práctica muy común. Volviendo a nuestro capítulo 15 de Bereshit, el versículo 11 dice: y descendían aves sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba, dice. ¿Sí? Descendían aves, sabemos que eran aves de rapiña. Por supuesto, esto ocurrió y no fue justamente una visión o sueño. La realidad de que Abraham cumplió las direcciones que el Eterno le dio queda demostrada por el hecho de que tuvo que ahuyentar las aves de rapiña que trataban de alimentarse de estos cadáveres. En las tierras orientales, si no se les impide hacerlo, los buitres y otras aves también comienzan a consumir los animales caídos inmediatamente después de su muerte. Y por lo general dejan blanqueando sus huevos en cuestión de minutos. Abraham caminó reverentemente entre las partes cortadas del sacrificio de acuerdo a la costumbre. Sin embargo, no hubo evidencia visible de que el Eterno, ¿sí?, de su parte, aceptara las obligaciones del pacto. Y esto había de venir más tarde, recién en el versículo 17. Pero hasta entonces Abraham sintió que era su deber proteger los cadáveres de que fueran desgarrados y devorados. El verso 12 dice en nuestro estudio: Vayi Hashemesh labo betardeba nafela al Abraham beine majas hashicha gdola nofelet alav. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él, dice el versículo 12. El sueño, ¿no? El sueño, en otras versiones aparece como sopor. O sea, no se dice si el sueño de Abraham fue el resultado natural del cansancio, del trabajo, del día, o sueño provocado por Elohim. No dice. La palabra hebrea traducida como sopor o un sueño profundo también se usa en el capítulo 2, 21 del mismo libro de Génesis, para el estado inconsciente que ya hemos estudiado, en que el Eterno sumió a Adán Arishon cuando creó a Java. En 1 de Samuel 26, 12 se dice que este mismo sueño profundo provino de Yahweh. Y el uso de esta palabra hebrea particular, ¿no?, unido al hecho de que Elohim se le apareciera a Abraham mientras éste así dormía, parece apoyar el punto de vista de que el sueño fue sobrenaturalmente provocado. Es decir, que fue algo de parte de Elohim y vino grande oscuridad. O sea, aquí no se da el significado de este horror que sobrecogió a Abraham. Puede haber sido el propósito de Elohim impresionarlo también con la aflicción que debía sufrir su posteridad, ¿sí? Porque sabemos que esto también fue una situación profética. Ten por cierto, Abraham, este sueño, dice el verso 13, o quizá la visión, ¿no?, le aclaró a Abraham las promesas que le habían sido hechas previamente. Ahora revelada, le aclara que no podía esperar una posesión inmediata de Canaán, pero se presenta la seguridad de la promesa en la forma más fuerte de que es capaz el idioma hebreo. Y la frase podría traducirse literalmente en nuestro versículo 13: Vayomer le Abraham, Yado ateda, ki ger yeseraja, be'eretz lo laem ba'abdum, beinu otam arba meot shana. Vayomer le Abraham, Yado ateda. Ese Yado ateda está muy interesante por las raíces que nuevamente refuerza, como diciendo, sabiendo sabrás.
Quizá Abraham se preguntó muchas veces cuánto tiempo más tendría que permanecer siendo extranjero, ¿no?, en la tierra prometida. Y cómo podría él alguna vez realizar el cumplimiento de las promesas del Eterno. Esta revelación no dejó ninguna duda en cuanto a que seguiría siendo peregrino mientras viviera, y lo mismo que sus 4 generaciones de descendientes que todavía no habían nacido. En la visión de este verso 13 no se menciona la tierra en la cual peregrinarían, pero su cumplimiento indica con claridad que se trataba tanto de Canaán, o sea de Canaán, como de Mitzrayim, de Egipto. ¿Por qué? Bueno, porque Canaán dependió económicamente de Egipto durante los días de Abraham, Isaac, y era también dependiente en el sentido político durante la época de los reyes Ixos, ¿sí? En el tiempo de Jacob y de Yosef, bueno, no es extraño encontrar que ambos países estaban incluidos en la forma singular, tierra ajena, tanto Canaán como Mitzrayim. Pero allí viene el versículo diciéndonos, y serán abadum, serán esclavos. Bueno, qué extraño, ¿no? Cuán extraño debe haberle parecido a Abraham que su descendencia, acerca de los cuales se había hecho tantas promesas, iban a ser esclavos, ¿sí? Y esta profecía se cumplió a su debido tiempo. Su nieto Jacob fue siervo de Labán, dice la escritura Génesis 31:41, durante 20 años. Su bisnieto, es decir, Yosef, aún fue vendido como esclavo y más tarde puesto en prisión, allí en Génesis 39, verso 1 y en Génesis 44. Finalmente, todos los descendientes de Israel, ¿sí?, fueron esclavizados en Mitzrayim. Así inicia el Humash de Shemot, el libro de Éxodo, el capítulo 1, particularmente los versículos 13 y 14 de Éxodo. Esto nos muestra claramente que todo llevó un cumplimiento y dice que esta descendencia sería oprimida. Bueno, esa etapa de la historia de Israel había de incluir no solo servidumbre, sino también aflicción, sino también tzará, persecución. Y el cumplimiento de esta profecía puede comprobarse también prácticamente en cada generación durante 4 siglos. ¿Sí? Isaac, sabemos, Isaac ben Abraham, el hijo de Abraham, Isaac, fue perseguido por Ismael, ¿sí?, en Génesis 21:9. Jacob, ¿de quién huyó? Jacob huyó de huyó de Saúl para salvar su vida, ¿no?, en Génesis 27, versos 41 y 43. Y más tarde de Labán, también dice el capítulo 31, verso 2, verso 21 y verso 29. Yosef fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y más tarde injustamente arrojado en la cárcel en Génesis 37:28 y 39:20. Finalmente, Bené Israel, los hijos de Israel, fueron grandemente oprimidos por los Mitzrim, los egipcios, después de la muerte de Yosef, nos dice el Pasuk, ¿sí?, de Éxodo capítulo 1, 400 años. ¿Sí? 400 años. Bueno, ¿es este el tiempo de aflicción o el tiempo de permanencia en Mitzrayim? O ambas cosas, nos preguntamos en nuestro estudio. ¿Cómo se relacionan estos 400 años con los 430 años de Éxodo 12, 40 y 41? E incluso Gálatas 3, 16 y 17. Bueno, la primera pregunta depende de la solución que se dé a la segunda. Porque la declaración de Shemot 12:40 dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Mitzrayim fue 430 años. Ahí parece implicar que los hebreos estuvieron realmente 430 años allí. Es decir, desde la entrada de Jacob hasta el Éxodo. Y es evidente también por Gálatas 3, 16 y 17, que este no pudo ser o no puede ser su significado. Allí se dice que la ley fue promulgada en el Sinaí 430 años después del pacto entre Elohim y Abraham. Entonces, si Shaul se refiere a la primera promesa hecha a Abraham en Harán, allí en el capítulo 12, verso 1 y 3 de Génesis, los 430 años comenzaron cuando Abraham tenía 75 años, ¿no?
Los 400 años de aflicción entonces comenzarían a 30 años más tarde, cuando Abraham tenía 105 años y su hijo Isaac 5 años de edad. ¿Sí? Capítulo 21 de Génesis, verso 5. Entonces esto ocurriría por el tiempo cuando Ismael, que había nacido según la carne, perseguía a Isaac, al que había nacido según el espíritu. Las palabras que utiliza Gálatas 4:29, incluso Génesis 21, verso 9 al 11. El tiempo exacto desde el llamado de Abraham hasta la entrada de Jacob en Mitzrayim, en Egipto, fue de 215 años. Lo que dejaría 215 años de los 430 como el tiempo que realmente pasaron allí los hebreos. Y por esta razón los 430 años de Éxodo 12:40 deben incluir la permanencia en Canaán, sí, en Canaán, tanto como la estadía en Mitzrayim, en Egipto, desde la vocación de Abraham hasta Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto o el Éxodo. La tierra de Canaán dependía tanto de Egipto durante el periodo de los patriarcas que los faraones de Egipto en realidad la consideraban como suya y se referían a ella como tal. Volviendo a nuestro capítulo 15, versículo 14, dice el versículo: mas también a la nación a quien servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Fíjense que aquí está mencionando la nación, ¿no? El versículo 14. Vegan et agoy. Agoy ahí se traduce como la nación. Asher yabodu dananoji bejarejen yetsu birhush gadol. Fíjense aquí el juicio que el Eterno ya está marcando sobre esta nación, o sea, sin revelar el nombre de la nación a que hacía referencia. La profecía indica el tiempo de las plagas que vendrían más tarde sobre Mitzrayim, allí por el Éxodo, capítulo 6, versículo 6. Pero no solo eso, le dijo también a Abraham: saldrán con gran riqueza. Y esa promesa se cumplió notablemente en la liberación milagrosa de los hebreos de la esclavitud, ¿sí? La inmensa riqueza que llevaban consigo, y eso lo dice Éxodo 12, versículo 36. Cada una de estas profecías se cumplió tal cual. Vendrás a tus padres, le dijo en el versículo 15. Bueno, la mayoría de las personas que se dedican al estudio, bueno, aquí lo que está refiriéndose, la interpretación, es un lenguaje común de hebraísmos, ¿sí? La fuerza de las palabras figuradas para darle un sentido literal. Cuando dice venir al padre de uno, como Génesis 15:15, unirse con el pueblo de uno, a eso está refiriendo. Reunirse con sus padres, como dice Jueces 2:10, o dormir con sus padres, son metáforas comunes en hebreo que sencillamente significan morir. Aquí no está hablando de que se encontraría, ¿sí? Las almas se encontrarían de los difuntos. No. Aquí está hablando en un sentido metafórico. ¿Por qué? Porque vemos más adelante que Abraham murió finalmente y no recibirá la promesa hasta que los héroes de todos los siglos sean recompensados por su fe. Y eso quiero que anote Hebreos 11, verso 10, verso 13, verso 39, verso 40 y muchos otros versículos del Brit Hadashah, como Colosenses 3:3 y 4, Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17. Será sepultado. Esto hace resaltar el punto de vista que acabamos de comentar, ¿no? Que no se le permitió a Abraham que su alma volaría al cielo o a algún otro lugar. Sería sepultado como lo habían sido sus antepasados. O sea, ellos dormían y Abraham se uniría, es decir, que al fallecer, al morir, ese es el sentido que utiliza la Biblia. Dice el verso 16, en la cuarta generación. Fíjense que muchas veces se aplican los 400 años, ¿no?, del verso 13 al tiempo que realmente pasaron los hebreos en Mitzrayim. Y encuentran aquí una grave dificultad, pero se tiene que suponer que las 4 generaciones tuvieron un promedio exacto
de 100 años cada una. Y esto es contrario a la evidencia que disponemos. Sin embargo, Ahim, puesto que los 400 años del verso 13 se deben referir al tiempo que va desde Abraham hasta el Éxodo, y puesto que el tiempo que realmente pasó Israel en Mitzrayim fue, dijimos, solamente 215 años, o sea, no existe ninguna discrepancia entre esta profecía y el cumplimiento. Caleb perteneció a la cuarta generación contando desde Judá. Dice primero de Crónicas 2, verso 3 al 5 y verso 18. Y Moisés desde Leví, dice Éxodo 6, verso 16 al 20. Entonces los intentos para determinar la duración de una generación sobre la base de Génesis 15, verso 13 y 16, son injustificados. Los resultados son completamente engañosos. Sin embargo, esto podría también significar que una generación o un grupo de personas entró en Mitzrayim, 2 moraron allí y la cuarta salió del país. Se menciona también la maldad del amorreo. Hubo 2 razones fundamentales para la indudable dilación en el cumplimiento de la promesa del Abacadosh. En primer lugar, se necesitaría tiempo para que se multiplicara la descendencia de Abraham hasta el punto de poder tomar el país. Y en segundo lugar, la justicia del Eterno demandaban que hubiera una prolongación del tiempo de los amorreos para que ni ellos ni otros acusaran a Elohim de injusticia y parcialidad cuando llegara el tiempo de destruirlos y de tomar su territorio. Es decir, en otras palabras, los hebreos no estaban listos para poseer la tierra, ni el Eterno estaba listo para desposeer a los amorreos como a otras naciones. Bueno, hay un grado de iniquidad señalado, más allá del cual no pueden ir las naciones, sin enfrentarse con los castigos de Yahweh, nuestro Elohim. La profundidad de la depravación y degeneración moral que se habían sumido, ¿no?, a los habitantes de Canaán en el tiempo de Moshe, queda de manifiesto. Y ellos describen a sus dioses como seres crueles y sedientos de sangre que se matan y engañan mutuamente y cuya inmoralidad sobrepasa cualquier imaginación. Entonces, a semejanza de los antediluvianos y de los sodomitas que ya estudiamos, los habitantes de Canaán, al igual que sus dioses, estaban movidos por cosas horribles. Los encontramos sacrificando a sus hijos, adorando serpientes, practicando rituales inmorales en sus templos. Sus santuarios albergaban a prostitutas, profesionales, a homosexuales. Los amorreos, la más poderosa de las diversas tribus cananeas, aquí representa a todos los habitantes de Canaán en nuestro versículo. Aparece también en la visión un horno humeando. Bueno, la fase final de la revelación tenía el propósito de impresionar a Abraham con la segunda de las promesas de Elohim, ¿no? Un horno humeando o una antorcha de fuego. Símbolos que nos hablan de la presencia divina. Pasó entre los cadáveres partidos, así como Abraham mismo lo había hecho antes, a la luz del día, y es evidente que esto no fue una visión, porque los animales fueron consumidos totalmente. Con esta señal visible, el Eterno confirmó su pacto con Abraham, el cual así por primera vez contempló el símbolo de la Shejina, la presencia divina que allí se manifestó. Dice el versículo 18 de nuestro estudio: Vayomau karat Yahweh et Abraham berit lemor lesarajá natati et haaretz azot minear Mitzrayim adanagar agadol near perat. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo: a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y luego se mencionan en los versículos 19, 20 y 21 los diferentes pueblos. Pero notemos algo interesante. Con esto, esta tierra, con esto el Eterno reafirmó su promesa acerca de la posesión de la tierra de Canaán. Y por primera vez se indican los límites geográficos precisos, ¿no?, de la tierra prometida. En realidad esos límites se alcanzaron durante los reinados de David y Salomón.
Y evidencia de eso tenemos en Primero de Reyes 4:21 y Segundo de Crónicas 9:26. Lo que podemos ver a través del avance en la historia de Israel es que la tierra fue cada vez más pequeña. Y allí se mencionan en los versículos 19 los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos. Cada una de estas tribus, la lista, ¿no?, de las 10 tribus no incluye a todos los cananeos. El número quizás es un símbolo de universalidad. Los ceneos estaban en las partes montañosas del sudoeste, cerca de los amalecitas, dice Números 24:20. No es seguro su origen. En alguna época pueden haberse emparentado mediante casamientos con los madianitas, porque Hobab, el cuñado de Moshe, es llamado el ceneo en Jueces 1:16 y en Jueces 4:11. Y también madianita en Números 10:29. Pueden haber sido un grupo familiar de los madianitas, no lo sabemos, pero es la única evidencia que tenemos bíblica. Acerca de los ceneseos, no han sido identificados todavía. Algunos piensan que eran descendientes de Cenaz, el nieto de Esaú, allí en Génesis 36:15. Si esto es así, su mención aquí como una tribu necesariamente es profético, porque Esaú, el nieto de Abraham, no había nacido todavía. Esta idea es difícilmente aceptable. Los cadmoneos, no se los menciona en ninguna otra parte, no se puede determinar su origen tampoco. Su nombre, que significa los orientales, según la palabra hebrea, señala las regiones del este de Canaán como su morada. Se mencionan en los versículos 20 los heteos, los fereceos, los refaitas, el verso 21 los amorreos. Para este grupo tribal y otros grupos similares mencionados, y los amorreos. Hasta aquí llegamos a nuestro estudio del capítulo 15, esperando que el Eterno dé bendición a su vida. Vamos a hacer una oración para agradecerle por este estudio. Bendito seas, Yahweh nuestro Elohim. Gracias te damos por la enseñanza que tú nos impartes, por el estudio del capítulo 15 de Génesis. Te pedimos, Boreolam, bendición en cada vida y cada corazón, y que podamos seguir aprendiendo a través del Humash Bereshit, este libro con tanto significado, Padre Eterno. Te agradezco por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, tu consejo y tu enseñanza. Beshen Yeshua, Amashiach, amén y amén.